se les olvida a las personas que Manuel va a hacer la presentación. Si tienen preguntas, las pueden escribir por el chat de Teams. Nosotros las tendremos en cuenta y siempre al final dejamos un espacio para que Manuel o el expositor de turno las conteste. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Ricardo, Areán, Johan, por la invitación. Vamos a conversar el día de hoy sobre la gestión del riesgo cibernético en la industria 4.0. Ahora, ¿por qué este tema? Y es que la gestión de la ciberseguridad en la industria 4.0 es distinta a cómo se hace en una industria convencional. La respuesta es sí, pero no porque el modelo de ciberseguridad sea distinto, sino porque la industria es claramente distinta. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que el paradigma de la organización, como ya cambia bajo efectos de lo que se denomina la transformación digital, y por tanto lo que nosotros como personas que utilizamos la infraestructura, los servicios y en general de estas nuevas organizaciones, nuestra aproximación hacia ella en calidad de clientes es distinta. Como es distinta, la experiencia de usuario es distinta, claramente entonces tenemos un reto nuevo porque toda la aproximación que se hace desde Internet para el consumo de servicios es completamente distinto a lo que es una organización tradicional. Para efectos de la agenda, vamos a conversar entonces sobre 3 temas puntuales que son los retos de la industria 4.0, los riesgos de ciberseguridad en la industria 4.0 asociados a los retos que se presentan como negocio y por último, cómo podemos gestionar ese riesgo cibernético. Vamos a empezar entonces con los retos de la industria 4.0. ¿Qué pasa con todas las distintas revoluciones que han ocurrido en la industria a lo largo de la historia? Han cambiado la manera como se conciben los negocios, han cambiado la manera como las empresas producen, han cambiado la manera como se ofrecen los servicios y de igual manera han cambiado la concepción de mercado porque han creado nuevas necesidades que antes no existían. Y es así donde tenemos que en la primera revolución industrial se introducen los equipos de producción mecánicos impulsados por agua y energía a vapor, por lo tanto, todo lo que antes se producía de forma manual ya se puede lograr con máquinas y por tanto hay una nueva conceptualización de servicios que en la segunda revolución industrial adquiere un concepto diferente porque con la división de tareas y el uso de la energía eléctrica se quintuplicó la posibilidad de producción y ahí ya empezaron a hablarse de mercados a atender, ahí nació los negocios B2B particularmente, que luego en la tercera revolución industrial fueron aún potenciados más porque ya no solamente la producción en cadena, la producción en masa era válida, sino que surgió el concepto de la información. Ese concepto de la información y la tecnología para promover la producción automatizada, que ya no era con máquinas a partir del control de humanos, sino que podían ser de corte automático, ya adquiere una nueva connotación distinta en la cuarta revolución industrial, porque ya las máquinas no solamente actúan de forma automática, sino que son sistemas ciberfísicos que son capaces de tomar decisiones por sí mismos sin intervención humana, aumentando la eficiencia de la cadena de producción y por tanto brindando ventajas a las empresas que antes, bajo los esquemas actuales y convencionales de producción, no se podían evidenciar. Eso parte de 3 principios fundamentales. Primero, estamos hablando de sistemas automatizados y abiertos. ¿Qué significa esto?
Antes todos los sistemas de producción estaban guardados por allá en un cuarto, aparte, muy aislado, donde nadie sabía dónde estaban. Sin embargo, ahora es distinto. Ya todos esos sistemas, la gran mayoría, se conectan a Internet. Y se conectan a Internet para tomar actualizaciones de software para que puedan ser controlados desde el exterior y para que finalmente no requiera la presencialidad de empresas específicas que puedan agregar valor al negocio. El segundo punto, la convergencia entre lo que se conoce, las tecnologías de información y las tecnologías de operación. ¿Qué entendemos por tecnologías de operación? Todas aquellas que traen la automatización de los procesos industriales basados en tecnologías de información que fueron portadas, que no siguen los mismos principios de la tecnología de información y que, a diferencia del ámbito de la tecnología de información, en donde una falla puede causar simplemente que una facturación no salga a tiempo, que la nómina tenga algún tipo de modificación, a que finalmente personas puedan morir porque el sistema es cada que controla el suministro de oxígeno y de drogas finalmente falle, que la energía de un país simplemente deje de funcionar porque todos los circuitos o incluso los centros de generación fueron apagados, creando posibles escenarios de ciberterrorismo, que eso los revisaremos más adelante. Y por último, por sistemas industriales que, si bien siempre fueron diseñados para que duraran 20, 30 años, ya les inventaron módulos análogos que permiten introducir sensores que a su vez permiten la automatización. Y eso está posibilitando aún más la transformación digital de las industrias de manufactura, porque les da la posibilidad de acceder a esa automatización que tanto les beneficia sin necesidad de cambiar toda la infraestructura. Sin embargo, aquí nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Será que todo eso es tan romántico, tan interesante y que nada puede salir mal? ¿Será que algo puede salir mal al respecto? Y eso tiene varias aristas para analizar, porque es que a partir de los nuevos modelos de negocio, donde tenemos Netflix para el tema de películas, que lo cambió para siempre, Uber para transporte, Spotify para música y Amazon para lo que considera los temas de retail, ya cambia la manera como se da la cadena de valor de todas estas empresas. Entonces, una tienda de barrio no tiene que preocuparse finalmente por saber cuál es la identidad de la persona que está ingresando, porque simplemente ella va allá y va y compra los respectivos productos y con eso va teniendo sus respectivos ingresos. Sin embargo, si yo ya empiezo a revisar los datos de compra y me doy cuenta que los martes mis clientes compran más de cierto tipo de productos, los jueves de otro tipo de productos, y que adicionalmente ese mismo cliente le interesa que yo le pueda mandar esos mismos días que va a comprar directamente el tema a la casa sin que él se desgaste, entonces crea toda una nueva experiencia y esa nueva experiencia ya se mueve bajo otros paradigmas en donde sí necesito saber a ciencia cierta quién es él, necesito saber adicionalmente qué compra, cuándo lo compra, necesito capturar información, que la gran mayoría se convierten en datos personales y esos datos personales ya caen en marcos regulatorios que, como le mencionaba ahorita Arean, jurisdicciones como la europea han roto muchos paradigmas a nivel mundial, que países como los de Sudamérica todavía manejan un lastre enorme y que no han podido finalmente adoptar todos estos cambios en las reglas de juego, lo cual hace que problemas como los que hemos visto en Uber a lo largo y ancho de la historia en todos los países y en especial en Colombia,
no se hayan resuelto y que posiblemente todavía tarden mucho más en resolverse. Ahora, este cambio de reglas de juego, en donde finalmente los profesionales nunca fueron educados para ellos y tienen que irlos creando en la marcha, nos llama a poder formar personas que sean creativas y flexibles, porque ya personas que no sean capaces de asumir el cambio como una constante y que adicionalmente no sean capaces de desaprender paradigmas que hasta cierto punto eran válidos y que ya cambian bajo estos nuevos principios, posiblemente se queden obsoletos, se vuelvan un obstáculo para el progreso y la velocidad a la que nos invita la transformación digital, y finalmente empiezan a negar progresos que traen las tecnologías de alto impacto. Esas tecnologías de alto impacto, como las de automatización, las tecnologías de escala, que rompen todos los conceptos iniciales que trae la cadena de producción con la que se basan los ingenieros industriales para trabajar, hace que finalmente cuando los implementemos en la empresa tengamos que considerar múltiples circunstancias, múltiples grupos de interés, lo cual implica que una empresa, para poder ser exitosa, ya no solamente le basta generar responsabilidad industrial, perdón, no responsabilidad industrial, perdón, responsabilidad social empresarial, sino que debe tomar esos grupos de interés y ayudar al desarrollo incluyente, porque finalmente no es un secreto para nadie que la brecha digital sigue siendo extremadamente grande. Los últimos gobiernos se han preocupado notablemente por su disminución y han hecho grandes labores al respecto. Sin embargo, todavía falta mucho para que países como Colombia puedan efectivamente decir que toda la población está con algún tipo de alfabetización digital y por tanto está en capacidad de montarse en la cadena productiva que la industria 4.0 nos presenta. ¿Y qué desafíos finalmente podemos encontrar? Empecemos por el que todos ya conocen al momento: computación en la nube. Y entonces, como finalmente nuestras compañías, y más que nuestras compañías, nuestras culturas manejan mucho lo que conocemos como las modas. Es muy cool tener esta tecnología, este proceso. Las empresas ingresan en una serie de proyectos que muchos de ellos llevan al fracaso porque no saben cómo llegar allá. Y es que recordemos que la tecnología por sí mismo no es un fin, sino que es un medio. La computación en la nube es una manera de automatizar y de disminuir costos. Sin embargo, no es la bala de plata que nos va a solucionar, a asesinar todos los problemas. Finalmente, la nube no puede ser receptor de absolutamente cualquier tipo de sistemas de información y tecnologías. Por esto, para las empresas que nacen de cero, como por ejemplo la mía, que la formamos digital desde un principio, es mucho más sencillo porque no tenemos absolutamente nada on-premise ni sistemas legados. Sin embargo, las compañías que están ganando dinero y están posibilitando su proceso productivo con tecnología legada, puede que si la llevo al mundo de la nube no funcione porque no tengo soporte, porque no hay versiones que trabajen distribuidas y por tanto me toca trabajar bajo un esquema híbrido. Siempre hay que buscar cuál es la mejor manera de brindarle valor al negocio. Misma historia con los robots autónomos. Empresas de manufactura que llevan con sus cadenas de producción 15, 20 años, si van a cambiar absolutamente toda la maquinaria, puede llevarlos a unas inversiones que son considerablemente gigantes
y que pudieran librarse en tiempos relativamente cortos. Sin embargo, la gestión del cambio a manejar en la organización, si no estamos hablando de personas flexibles, puede llevar tranquilamente al fracaso un proyecto de estos y amenazar la supervivencia de la compañía. Sin embargo, si se logra adaptar el tema de robots autónomos para cadenas de producción y se gestiona el cambio, se pueden lograr cosas maravillosas. De la misma manera como funciona con IoT. El IoT finalmente permite que todos esos sistemas escadas que ya tenemos legados los podamos controlar de forma remota, y no solamente controlar de forma remota, sino que se pueda gestionar de una forma más rápida todos los ciclos de mantenimiento, que son los grandes puntos muertos de estos sistemas de control industrial, y por tanto puedo ayudar a la generación de ingresos de la compañía. El Big Data, todos lo conocemos, no tiene discusión, se vuelve un tema muy complicado desde el punto de vista de seguridad, porque a partir de la ejecución del negocio, hablando de los temas de retail, yo puedo saber los hábitos de compra de las personas. Si sé los hábitos de compra de las personas, puedo saber qué ofrecerles, y si puedo saber qué ofrecerles, puedo tener un medio claro de aumentar mis ingresos. Sin embargo, si esa información no la cuido en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, claramente ahí puedo, primero, perder una oportunidad de oro para darle un impulso muy grande a la compañía, y segundo, puedo tener serios problemas en el ámbito jurídico por temas de regulación. La simulación, miren lo que está haciendo Renault aquí en el ámbito local, en donde ya desde el punto de vista virtual usted puede con realidad aumentada, y ahí voy a unir ambas, armar su propio carro como más le guste y mandarlo a la cadena de producción. Eso antes no se podía hacer, porque era compra este catálogo y es lo que hay ahí y no más. Sin embargo, cuando usted ya lo puede customizar y tengo una cadena de producción que responde a esas necesidades del usuario, claramente puedo tener mayores ingresos e incluso lealtad de los clientes. Señores, si la fabricación aditiva y los sistemas de integración horizontales y verticales me dan una visión completamente nueva de producción, porque así como en el mundo lógico puedo escalar sin problemas para satisfacer las necesidades, de igual manera lo puedo hacer en el ámbito físico, teniendo elasticidad en la producción, lo cual me permite atender la demanda. Todo eso obviamente basado en tecnologías de la información y comunicación. ¿Eso a qué me lleva? Que tenga un montón de tecnologías en múltiples áreas, que todas ellas son susceptibles a que alguien atente contra la confidencialidad, lo dé a conocer, la integridad, lo altere, o la disponibilidad, que simplemente interrumpa su servicio. ¿Eso qué implica? Son sistemas descentralizados que ya no están en un mismo sitio, ya no existe el tema del perímetro, entonces ya no tengo que asegurar fierros, ya lo que me interesa es asegurar la información y que las decisiones que yo tome finalmente se ejecuten. Y por tanto, esa orientación a servicios y datos me permita a mí poder en tiempo real determinar qué módulos puedo activar y en qué momento, lo que a su vez va a poder maximizar mis ingresos como compañía, e igual manera gestionar, por ejemplo, posibles riesgos de ciberseguridad al poder desactivar módulos que pudieran estar representando algún riesgo que pudiera estar aprovechando alguien. Y ya que estamos hablando de seguridad, finalmente, ¿qué hay que proteger? Como lo mencionábamos ahorita, la identidad es fundamental. Como en el mundo digital todo el mundo es anónimo, ¿cuál es el gran reto? Saber que finalmente la persona es quien dice ser.
Y entonces ahí nos chocamos con una cosa muy compleja que se llama la experiencia de usuario. ¿Podemos pedirle un montón de controles? Sí, finalmente el usuario se va a aguantar toda esa cantidad de controles de seguridad. Posiblemente no, porque se va a aburrir y va a decir, yo me voy a ir a comprar donde nadie me ponga tanto problema. En ese orden de ideas, hay que pensar en esquemas de seguridad que vayan a favor del negocio y de la experiencia al cliente. Eso que me va a permitir poder tener unos esquemas de seguridad que sean livianos en términos de flujos para que pueda transferirse la información en tiempo real de cualquier anormalidad que va a permitir tomar decisiones como controlar fugas de información y atender cualquier posible incidente de ciberseguridad que pudiera llegar a tener la compañía. Si yo soy capaz de atender con prontitud y muy acerca en tiempo real los incidentes de seguridad de la compañía, en caso que se me lleguen a presentar problemas en la gestión de los datos personales y la privacidad de los usuarios, voy a poder mitigar rápidamente cualquier riesgo y cuando me toque reportarlo ante la SIC, simplemente voy a dar cuenta de un problema que tuve y muestro de una vez cómo lo gestioné, cómo mitigué el riesgo, lo cual puede ayudar a ser un factor que mitigue la potencial sanción al que pudiera haberse visto el negocio. Recordando de igual manera que la compañía es responsable de la información que gestiona. Y si usted se lo facilita a un tercero en calidad de encargado, finalmente todo lo que esa compañía tercera haga mal, usted tiene que responder por ello. Y eso implica que nuestros esquemas de auditoría tienen que cambiar, porque si bien simplemente a veces se contrata un servicio, ese servicio yo tengo que hacerle pruebas de seguridad, tengo que verificar cómo funciona y revisarlo muy en detalle en el ámbito técnico para después no irme a llevar problemas, perdón, no llevarme problemas, no, que no surjan problemas que pongan en riesgo incluso la viabilidad del negocio. Y para que nos pongamos ya un poco más en contexto, ¿qué puede salir mal? Aquí les quiero mostrar un generador. Este es un generador de una planta termoeléctrica. Este generador por sí mismo, posiblemente muchos de ustedes lo hayan visto como plantas que a veces cuando se va la luz, sobre todo en los pueblos, los ponen en la calle, los ponen en gasolina y simplemente empiezan a andar. Sin embargo, los generadores grandes de termoeléctricas como este, tienen otra serie de funcionalidades que permiten obviamente ser controlados desde un punto central y si finalmente usted le da al generador las órdenes que no son, o más bien las órdenes que sí son, si lo miramos desde el punto de vista del atacante, pueden pasar cosas como estas. Y básicamente se acaba de quemar. ¿Por qué se acaba de girar? Manuel, se dañó el audio. ¿Cómo? Se te dañó el audio. Uy, ¿me escuchan? Ya, Luis, sí, ya yo sí, creo que, yo ya, creo que el video te estaba comiendo ancho banda. Dale. parece. Posiblemente, mil disculpas, pero ¿sí lo pudieron ver? Sí, sí, claro. Sí. Perfecto, gracias por la información. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Todo generador necesita un motor para poder trabajar. Y ese motor, para efectos de una termoeléctrica, parte de una combustión. Entonces esa combustión hace que ese motor gire a mayores revoluciones de lo que el generador puede aceptar, causando lo que ustedes acaban de ver aquí. Simplemente la destrucción completa de la máquina. ¿Y todo partió de qué? De una orden lógica que se le dio a un computador. Muy bien. Cosas como estas, si lo ponemos a escala un poco más grande, pues imagínense a plantas masivas que tengan 8 o 10 unidades de generación y que a todas les pase lo mismo. Y si es lo suficientemente grande, puede causar un efecto de lastre de carga en el sistema interconectado nacional y por tanto dejar al país a oscuras. Recordemos el evento que ocurrió recientemente en la costa, donde una subestación de una entidad en Cartagena, no voy a mencionar el nombre, tuvo un problema en una maniobra de operación. En ese momento esa línea de transmisión estaba activa y como estuvo activa, generó un aumento desmedido en la carga, mejor conocido como cortocircuito, que dejó a toda la costa por fuera. ¿Eso qué implica? ¿Sí? No, que te iba a decir que como dato curioso, no sé si curioso, entre los asistentes veo al director de tecnología de la Termoeléctrica de Barranquilla. Ah, ok, perfecto. Perfecto, ok. ¿Eso finalmente qué implica? Señores, implican riesgos. Y esos riesgos pueden tener implicaciones. ¿Me disculpan un segundo, porfa? Bueno, démosle el minuto ahí a Manuel, que parece que estaba atendiendo algo urgente. Perdón, qué pena con ustedes. Sí, Dale, circunstancias de estar en la casa. Perdón, qué pena. dale, tranquilo. Muy bien, entonces les mencionaba que hay riesgos que definitivamente necesitamos gestionar. Y esos riesgos parten porque existen intrusiones. No solamente existen intrusiones en el ámbito de tecnologías de información, sino que los sistemas industriales también se los hackean. Y los sistemas industriales se los hackean con una frecuencia enorme. Podemos ver en este estudio que estamos viendo aquí directamente, que estamos viendo aquí de Ernst Young, en donde hablamos que hay una buena cantidad de entidades que han experimentado intrusiones a todos sus sistemas de control industrial de 6 meses, entre 6 y 2 años, ¿sí? Y miren que ha habido una cantidad de personas, perjudicadas por estas intrusiones, como por ejemplo lo que les acabo de mencionar del evento que ocurrió en la costa. Miren, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2019 en Colombia. Siguen materializándose delitos. Y esos delitos que se están materializando ya se volcaron directamente, se materializaban antes en el ámbito físico, ahora se hace en el ámbito virtual. Hurto por medios informáticos es el que más ocurre, siendo el sector financiero definitivamente el más azotado. Hay uno que viene al alza, es muy complejo, la violación de datos personales. Ya los criminales se dieron cuenta que robar datos personales es muy rentable porque con eso pueden falsificar
transacciones alrededor de todos estos sitios de comercio electrónico y por tanto pueden, digamos, tener en estos temas, en temas como tarjetas de crédito e información que de roban virtual, recibir neveras, televisores, que finalmente se los robaron de esas tarjetas de crédito y por tanto ya materializan en un elemento físico el delito y ya lo pueden monetizar muy fácilmente. El acceso a uso de un sistema informático sigue también creciendo porque todos los equipos de ciertas empresas normalmente tienen información interesante. Entonces, no nos interesa tumbarlo. Posiblemente no nos interese hacer un robo físico, porque si esta persona tiene escolta, de pronto ahí dan de baja al malo. ¿Qué es más fácil? Hacer una intrusión, robarle la información y que nadie se dé cuenta. La pregunta es, ¿cuántas compañías en este momento están en capacidad de saber a ciencia cierta si fueran objeto no de una intrusión? Ahora, con otro agravante, las compañías a nivel mundial en promedio se están demorando 190 días en darse cuenta que los hackearon y 67 días en dar respuesta a ese evento de hacking. Después de casi un año, ¿dónde creen que finalmente el delincuente informático va a estar? Completamente perdido en la red y posiblemente en una isla del Caribe ya retirado haciendo otro tipo de cosas. Está la transferencia no consentida de activos, que ya este año ha progresado notablemente, y el uso de software malicioso, en donde el crimen como servicio ya genera herramientas nuevas y no solamente herramientas, sino servicios que ofrecen con ANS para que si usted no obtiene la información de forma fraudulenta, obviamente, que está requiriendo en su calidad de delincuente, le devuelven el dinero que invirtió. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo hacen estos delincuentes para materializar estos ataques? Trabajamos con el modelo del Cyber Kill Chain. Ese modelo de Cyber Kill Chain involucra 7 etapas, en el cual, primero, el delincuente empieza a ejecutar un reconocimiento detallado. Ese reconocimiento detallado busca determinar la mayor cantidad de información posible de usted en Internet. Y vamos a hacer simplemente un ejemplo muy sencillo. Y aquí me voy a salir un poco del libreto que traía. Ricardo, ¿estás ahí? Claro, claro. ¿Cierto que usted me va a servir de voluntario? ¿Qué me irás a poner a hacer? Sí, usted me sirve de voluntario. Ricardo, tu número celular es privado, nadie lo conoce. ¿O crees que está dando vueltas en internet para que cualquiera lo coja? No, eso no lo busque, que debe estar por toda parte. Bueno, hagamos la prueba. Dame tu número. 311 Sí, 236 sí. 2481. Ricardo, tranquilo, que si te roban yo te apoyo. Bueno, no aparece Ricardo, pero sí aparece Darre Villegas. ¿Sí? Y entonces miren que aquí estamos haciendo una consulta de número de teléfono a nombre. También está la consulta de nombre a número de teléfono. Y no solamente está la consulta de nombre a número de teléfono, sino que también está la de correo electrónico, claves y cualquier cosa que usted necesite en Internet. Entonces, en ese orden de ideas, esto es solamente una muestra muy pequeña para mostrar que los datos de todos ustedes, sin excepción, están dando vueltas en Internet. Y que cualquiera, simplemente sabiendo a dónde ir a buscar, allá va y encuentra todo lo que quiera saber. Habiendo dicho lo anterior, gracias Ricardo. Habiendo dicho lo anterior, entonces, aquí una vez
se recolectó la mayor cantidad de info. Ah, perdón, me faltó una, qué vergüenza. Me faltó una. Ahora necesitamos entonces determinar a quién de la empresa en cuestión vamos a hackear. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son las direcciones de correo de personas que están trabajando en las respectivas empresas? No sé. Ricardo, una empresa cualquiera, dame un dominio. No quiero meter a nadie en un embrollo. Bueno, pues no sé, voy a buscar Voluntario. Bueno, hay un voluntario, ¿algún voluntario? Mi empresa soy yo solo. ¿No hay voluntarios? La universidad ella. Dislicores. Dislicores. Sí, profe Manuel. Dislicores.com. Sí, señor. Muy bien, listo. Entonces, si alguien quisiera, por ejemplo, hackearse a Dislicores, entonces aquí ya sabe unas personas que trabajan allá. Bajo el mismo principio de lo que estábamos revisando ahorita, simplemente vamos y buscamos la respectiva información para tener claro un perfil de la persona y demás, de qué le gusta, cómo le gusta, y se lo mandamos un correo lo más real posible, aprovechando los temas de ingeniería social, que es por donde todo el mundo normalmente cae. Cuando se le voy a mandar el correo electrónico, estamos partiendo de la base que voy a mandar el correo electrónico con un arma cibernética. Esa arma cibernética va a desatar una serie de instalaciones ilegales en el computador, que es lo que estamos viendo acá. Ensamblo el arma cibernética que va a aprovechar una vulnerabilidad directamente en el equipo de cualquiera de las personas que vimos ahí. Se envía esa arma cibernética. Luego de que se envía, explota la vulnerabilidad que está remota, se instala el arma cibernética y ya, una vez está infiltrada, ya llama al atacante y le dice: hola, ya estoy infiltrado, ¿qué quieres que haga? Y el atacante desde afuera va y le da órdenes al equipo en cuestión para que ya estando al interior de la red vaya y se conecte a donde sea, robe la información, altere, sustraiga o cualquiera de los verbos rectores de la ley 1273 para materializar el respectivo delito informático y causar el respectivo impacto en la correspondiente compañía. Si tenemos amenazas como las que acabamos de ver, y esas amenazas son materializadas en la industria 4.0, ¿qué tenemos? Tenemos paradigmas que definitivamente tenemos que reevaluar, porque esos elementos tradicionales definitivamente ya no nos funcionan. ¿Qué cosas no nos funcionan? Primero, el perímetro no existe más. ¿Qué significa eso? Está la nube, está la gente trabajando por fuera, se conectan a Wi-Fi públicas, hay una cantidad de problemas que finalmente es el nuevo entorno de riesgos que tenemos que atacar. Segundo, la inteligencia no es solo humana, es decir, podemos encontrarnos con un adversario en el entorno cibernético que literalmente sea Skynet. ¿Recuerdan a Skynet, el que creó a los robots de Terminator? Si nos enfrentamos a Skynet en el ámbito cibernético, ¿cómo vamos a hacer para derrotarlo? Y han habido ya casos interesantes reportados que muestran que ya el soldado virtual cibernético, como lo muestra en Ultron en Los Vengadores, ya existe y lo están perfeccionando cada vez más. Estamos en múltiples dispositivos y en un mundo 7x24. ¿Cómo vamos a hacer para asegurar los celulares? Señores, en este momento la información más confidencial de las compañías no está casi que en los PCs, está en los celulares. La pregunta es, ¿aseguramos los celulares? ¿Cuántas compañías le prestan atención a los celulares? ¿Será que es más fácil hackearse el celular del presidente de la compañía o el computador de la compañía?
Si nos ponemos a ver desde el punto de vista del atacante, pues creo que ya todos sabemos que meterse en los celulares personales trae muchos mejores réditos y ahí se vuelve más complicado porque ya ahí la defensa es directamente la persona y no más. ¿Y esto qué implica? Nosotros tenemos que asegurar los datos, señores, los datos que están en todos los entornos propios o de terceros pertenecientes a la compañía y no podemos asegurar fierros. Los fierros puede que lo necesitemos asegurar en un entorno híbrido, pero esos van de salida. No le agregan valor a las compañías. Y entonces ese riesgo cibernético, señores, ¿cómo lo puedo gestionar? Pues necesito hacerme una serie de preguntas. Primero, ¿qué amenazas afectan la operación del negocio? ¿Será que todas las amenazas afectan la operación del negocio? No. Y entonces ahí tenemos que revisar. ¿Será que tengo que enfocar mis esfuerzos en asegurar el Teams, el correo? ¿O necesito asegurar los sistemas de control industrial, posiblemente los sistemas comerciales y en general lo que finalmente me trae el ingreso a la compañía? Esas amenazas, si se materializan, implican la reconstrucción de información. En caso afirmativo, posiblemente necesito una póliza de riesgo cibernético. Adicionalmente, señores, esa amenaza que se materializa implica una posible crisis reputacional. Si implica una posible crisis reputacional, entonces tengo que mirar, ¿voy a correr el riesgo, lo voy a aceptar o finalmente voy a hacer algo para finalmente mitigar eso que va a ocurrir? Otra pregunta que también es importante. Esa amenaza que está pasando implica impacto financiero de corto, mediano o largo plazo, señores. Miren que ahí estamos hablando de riesgos operativos, riesgos cibernéticos, riesgo reputacional y riesgo financiero. Todo eso tengo que revisarlo porque si bien el riesgo cibernético parte de algo lógico, puede tener aristas en estos 4 frentes, por lo cual no es un problema netamente del oficial de seguridad. Esto es algo que tiene que gestionarse en la compañía de forma holística. Y por esto es que necesitamos ya adentrarnos en los modelos de gestión del riesgo cibernético. Esos modelos de gestión del riesgo cibernético parten de un proceso como el de ISO 32000, que es el que estamos viendo acá, en donde ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer el contexto, identificar, analizar y evaluar riesgos. Luego de que los identifique, analice y evalúe bajo el apetito y tolerancia al riesgo, ya necesito determinar un plan de tratamiento en donde se los voy a comunicar a todos y adicionalmente tengo que monitorear y revisar en todos los momentos si sale algo nuevo que posiblemente vaya en contra del apetito y tolerancia al riesgo y haga que yo tenga que cambiar algún tipo de decisión que previamente ya había tomado y por tanto trazar posiblemente nuevos planes de acción. ¿Qué aspectos importantes tengo en esta gestión del riesgo cibernético en la compañía? Tengo que decidir, primero, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Tengo que trazar el apetito y tolerancia. Segundo, y vuelvo y lo reitero, en la industria 4.0 la experiencia de usuario es vital. Si usted no tiene una buena experiencia del usuario, no tiene negocio. Y a veces la experiencia de usuario, vuelvo y digo, es mucho más importante, da más dinero que ponerse a proteger ciertos riesgos. Voy a perder dinero, sin embargo, voy a ganar mucho más plata de la que me van a robar y por tanto incluso pudiera llegar a ser más rentable tener menos controles de seguridad. Para poder tomar esa clase de decisiones, necesito definir cuál es la información crítica para el negocio. Y esos activos de información necesito determinar cuál es la información que voy a asegurar. No los fierros, vuelvo y digo, siempre orientado a los datos, para que esos mismos controles de seguridad pueda trasladarlos
a los proveedores de servicio externos de la compañía y al final poder determinar que la ciberseguridad es un habilitador que le permite a la compañía tomar en la era digital cualquier tipo de tecnología y cualquier tipo de decisión, sabiendo que cualquiera de las amenazas que vimos finalmente no se van a permitir que se materialice. ¿Cómo implementamos esto, señores? A través del modelo de ciberseguridad. Y aquí quiero hacer dos divisiones claras. Tenemos el modelo de ISO 27001, el cual gestiona la información en cualquiera de sus maneras. Sin embargo, cuando se empezó a trabajar este modelo, se dio cuenta la industria que al llevar toda la información a Internet, quedaban cosas por fuera. Por lo tanto, hubo la necesidad de un nuevo estándar. Ese nuevo estándar se llamó la norma NIST 27032, que se desprendió exactamente igual del NIST Cybersecurity Framework, que determina estas 5 funciones. Por lo cual, en una empresa que va a trabajar en la industria 4.0, si bien puede trabajar bajo ISO 27001, claramente se queda corta en el enfoque. Por eso se recomienda que trabaje el modelo de ciberseguridad, que es la gestión del riesgo cibernético en todos los entornos de Internet por fuera de las premisas de la compañía. Y aquí hablamos de identificar ambientes de negocio, gobierno, riesgos, estrategia de riesgos, proteger con controles de acceso, seguridad en los datos, procedimientos que permitan proteger manualmente la información, labores de mantenimiento, tecnologías de protección como lo son las de anti-malware, detectar anomalías y eventos para ya responder mediante un proceso de respuesta a incidentes de seguridad bajo los frameworks que todos ya conocemos, como la norma NIST SP800-61, y al final, luego de responder, ya entrar en un plan de recuperación para recuperar el servicio implementando lo que conocemos como resiliencia. Resiliencia es la organización, cuando sufra alguna materialización de un riesgo, tiene que reponerse muy rápidamente para que los impactos en la cadena productiva cada vez sean menores. Y esto finalmente, ¿cómo lo implementamos, señores? Lo implementamos con cosas como los controles CIS, en donde tenemos controles básicos, fundacionales y organizacionales, en donde no se requiere implementar de forma completa el modelo de ciberseguridad. Puedo entrar en una etapa inicial con estos controles y ya a medida que los voy fortaleciendo, ya los articulo en el marco de un modelo como el que acabamos de ver. Si alguien quiere más información al respecto, puede revisar el URL que estoy relacionando en esta diapositiva. Y para terminar, señores, quisiera mencionarles, la ciberseguridad es una habilitadora de negocios y tecnologías. Es precisamente la razón para habilitarlos y por ningún motivo puede convertirse en la excusa para no habilitarlos. Señores, preguntas. Con esto termino la presentación que traigo para ustedes el día de hoy. Manuel, muchas gracias, muy interesante. Yo veo por aquí preguntas. Dice, ¿los celulares forman parte de los entornos híbridos en las organizaciones? Sí, claro, en especial porque los celulares caen bajo el concepto de lo que es un artefacto personal en donde hay que regular esa parte de hasta qué parte es personal y hasta qué parte es de la compañía. Correcto. Por aquí hay otra, Iván Lopera. Con el auge de la industria 4.0, algunas áreas de operación han empezado a conectar sus dispositivos industriales, industriales a las redes comúnmente diseñadas para TI. Con base en lo anterior y conociendo los riesgos que esto puede presentar, ¿recomiendas generar redes industriales independientes a las corporativas?
La respuesta es sí, sin embargo, casi todas tienen que conectarse a Internet porque necesitan darle soporte, muchas veces el soporte es exterior. Hay modelos como el Purdue Enterprise Architecture que muestra cómo conectar sistemas SCADA de manera segura a Internet. Ok, voy a dar paso como normalmente hacemos pues a Arián, a Johan, a Oscar, que normalmente pues tenemos también preguntas. A ver, ¿alguno de ustedes, Arián, Oscar, quién tiene preguntas? Yo tengo una, Oscar David Correa. ¿Qué opinión te merecen los recientes ataques que hubo en la plataforma Twitter con estas grandes figuras como Elon Musk, Bill Gates, que creo que recaudaron pues unos cientos de miles de dólares? Que finalmente a todos se le olvida que la vulnerabilidad número uno en los temas de seguridad son los humanos. Y finalmente, si el modelo de ciberseguridad no parte por la concienciación y sensibilización, por más tecnología que ingrese, nunca va a poder impedir un ataque. Bueno, por aquí hay otra de Fabio Muñoz. ¿Estarías de acuerdo en hacer una red nacional sin intervención de servicios internacionales? Un Internet soberano. Pues eso más o menos entiendo yo también. Pero la verdad yo veo que eso es un tema fascista, entre otras, porque el único país que yo he visto en este momento que tiene un proyecto activo de Internet soberano es particularmente a Rusia y le interesa más por temas geopolíticos que cualquier otra cosa. Alentar ese tipo de cosas ya en el ámbito geopolítico tiene muchísimas implicaciones, por lo cual creería yo que para tranquilidad y balance de todas las fuerzas, mejor ni siquiera considerarlo. Ay, yo creo que eso sería aislar un país. Es que el Internet nos ha permitido globalizarnos y sería aislar el país, aislar las industrias, aislar las posibilidades de intercambio comercial y cultural. No, completamente de acuerdo. El asunto es que igual un Internet aislado, como por ejemplo lo tiene parcialmente China con su gran firewall, que permite espiar a todas las comunicaciones y hacer una cantidad de cosas que efectivamente controla todos los riesgos todas las amenazas que vayan en contra del sistema comunista. Bueno, es que Fabio había hecho la pregunta y aquí precisamente aclara que justamente quería conocer la posición sobre Rusia. O sea que le quedó bien respondida la pregunta. Ok. Bueno, desafortunadamente nos está acabando el tiempo, que hemos tratado siempre de ser muy puntuales, pero quiero hacerte una pregunta corta para una respuesta que no tiene que ser tan corta. Entendemos que hay gente que tiene compromisos y se puede retirar, pero es que a mí me ha preocupado muchísimo y fue el tema de hace 8 días, el tema del ransomware y que parece que sí está pues muy disparado en Colombia. ¿Qué consejo, qué punto clave puedes mencionarle a los asistentes con respecto a lo que está pasando con el ransomware? A ver, el ransomware tiene dos problemas muy grandes. Primero, casi nadie le importa la la gestión de vulnerabilidades de seguridad. Mientras usted no gestione las vulnerabilidades de seguridad en su empresa, la probabilidad que algo así se le materialice es casi del 100%. Es decir, no es si le va a pasar o no le va a pasar, es cuándo le va a pasar. Exacto. ¿Sí? En ese orden de ideas, si usted fuera de no gestionar los parches de seguridad, ya trabaja sin una protección de correo electrónico, que vuelvo y digo, para personas que no están alfabetizadas en el ámbito tecnológico, todavía le mandan las multas de la DIAN o la citación de la fiscalía o todas las cosas que mandan precisamente asociadas a ransomware. Va y le va a dar doble clic y ahí va a caer. Entonces, necesita invertir en controles de filtrado de correo electrónico, necesita controlar las vulnerabilidades técnicas y necesita, con prioridad absoluta, concienciar y sensibilizar a las personas sobre cómo debe usar la tecnología y cómo le podrían llegar cosas que potencialmente pudieran poner en riesgo a una compañía en temas de ransomware. Y siempre entendiendo, señores,
que los controles tecnológicos jamás, nunca, por ningún motivo van a ser infalibles. Por eso necesitamos hablar de múltiples capas de defensa, ¿ok? Excelente. Yo creo que sobre todo ese último punto yo siempre he hecho énfasis y es capacitar a la gente. La gente, sobre todo los que llamo yo los tecnófobos, no consideran nada de eso y caen fácilmente en cualquier trampa que les ponen. Señores, son las 4 en punto. Manuel, 1.000.000 de gracias. Muy interesante. A todas las más de 60 personas que nos acompañaron, muy agradecidos. Dentro de 8 días tenemos otro tema muy importante que yo quiero que rápidamente Johan les cuente de qué se trata porque lo conoce más, aunque yo ya conozco pues a los expositores. Johan. Bueno, sí, Manuel, igualmente, pues muchas gracias, hombre. Muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Areán, Ricardo, Johan y Oscar por la invitación. Bueno, para dentro de 8 días nos estarán acompañando 2 egresados de la especialización en Big Data e Inteligencia de Negocios y nos van a dar una muestra al respecto de un caso de aplicación de web scraping relacionado con el tema de pandemia actual y la pues, relación también que tiene esto con los líderes en distintas partes del mundo. Entonces vamos a ver cómo los muchachos hacen un ejercicio de aplicación de analítica sobre este tema de actualidad y quién sabe hasta cuándo va a estar actual. Ojalá pronto ya no lo sea. Entonces están cordialmente invitados para la sesión del próximo viernes. Listo. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Feliz fin de semana, si es que todavía nos damos cuenta que es fin de semana. Hasta luego. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Hasta